ni tú sabes quién eres realmente. Hay personas que pasan toda la vida rodeadas de gente y aún así sienten que nadie las conoce de verdad. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera saben cómo explicarlo. Porque aprendieron a responder todo bien automáticamente. Aprendieron a sonreír cuando era necesario. Aprendieron a actuar como si nada pasara. Pero dentro de ellos, algo se fue apagando poco a poco. Tal vez tú también haces eso. Tal vez hablas con todos. Pero nunca dices lo que realmente sientes. Tal vez siempre encuentras la forma de cambiar de tema. De bromear. De distraerte. De desaparecer emocionalmente antes de que alguien llegue demasiado cerca. Y nadie lo nota. Porque desde afuera pareces normal. Cumples con tus responsabilidades. Contestas mensajes. Trabajas. Sales. Conversas. Hasta haces reír a otras personas. Pero hay momentos, especialmente por la noche, donde sientes algo difícil de describir. Como si hubiera una distancia enorme entre tú y el resto del mundo. Como si estuvieras viviendo detrás de una versión fabricada de ti mismo. Y después de repetir esa actuación durante tanto tiempo, empiezas a olvidar quién eres cuando nadie te está mirando. Ese es el problema de acostumbrarte a esconderte. Al principio lo haces para evitar dolor. Para evitar rechazo. Para no sentirte raro. Para encajar. Pero después de años haciendo eso, las máscaras dejan de sentirse falsas y comienzan a sentirse normales. Te conviertes en la persona tranquila. En la persona fuerte. En la persona divertida. En la persona que escucha a todos. En la persona que nunca molesta. Mientras tanto, la versión real de ti se queda cada vez más lejos. Por eso hay días en los que te miras al espejo y sientes algo extraño. No odio. No miedo. Desconexión. Como si estuvieras viendo a alguien que conoces, pero no completamente. Y quizá nunca se lo dijiste a nadie porque ni tú entiendes bien lo que pasa. ¿Cómo explicarle al mundo que te sientes vacío incluso cuando todo parece estar bien? ¿Cómo explicas que a veces estás acompañado, y aún así te sientes completamente solo? ¿Cómo explicas que ya no sabes si las cosas que haces realmente nacen de ti, o solamente son versiones creadas para agradar a los demás? Eso agota. Agota fingir estabilidad. Agota responder estoy bien todo el tiempo. Agota sentir que nadie ve lo que realmente pasa dentro de ti. Y lo más triste es que llega un punto donde incluso tú dejas de mirar hacia adentro. Te distraes. Te mantienes ocupado. Llenas el silencio con videos, redes sociales, trabajo, conversaciones vacías, cualquier cosa. Porque detenerte da miedo. Porque en el fondo sospechas algo que no quieres aceptar. Que quizá llevas años sobreviviendo. Sin realmente conocerte. Y cuando una persona pasa demasiado tiempo desconectada de sí misma, empieza a sentirse extraña en todas partes. Incluso en su propia vida. Por eso últimamente te cuesta explicar quién eres. ¿Qué quieres? ¿Qué sientes? ¿Qué te duele?
Porque te acostumbraste tanto a hacer lo que otros necesitaban, que olvidaste preguntarte qué necesitabas tú. Y tal vez esa es la razón por la que te sientes tan cansado últimamente. No estás cansado solo físicamente. Estás cansado de interpretar un personaje que ya no reconoces. Y lo más extraño de todo es que quizá nadie te conoce de verdad. Porque tú tampoco. Hay personas que ya no viven. Solo funcionan. Se despiertan. Revisan el celular. Responden mensajes. Trabajan. Hablan con otros. Vuelven a casa. Duermen. Y luego repiten exactamente lo mismo al día siguiente. Como si la vida estuviera ocurriendo en automático. Tal vez tú también sientes eso. Como si una parte de ti estuviera siempre presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Y nadie lo nota porque aprendiste a verte normal. Aprendiste a cumplir. A responder. A reaccionar como se espera de ti. Sonríes cuando toca sonreír. Haces comentarios cuando toca hablar. Escuchas conversaciones completas sin realmente estar ahí. Y mientras todos creen que estás bien, por dentro sientes algo raro. Como si estuvieras interpretando un personaje desde hace demasiado tiempo. Hay momentos donde incluso tus propias reacciones se sienten falsas. Te ríes, pero no sientes alegría. Conversas, pero no conexión. Sales con personas, pero vuelves sintiéndote igual de vacío. Y poco a poco comienzas a desconectarte de todo sin darte cuenta. Porque el problema no siempre se siente como tristeza. A veces se siente como indiferencia. Como cansancio emocional constante. Como una distancia silenciosa entre tú y el mundo. Y entonces empiezan las preguntas incómodas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tienes? Y tú respondes lo de siempre. Nada. Todo tranquilo. Solo cansado. Porque es más fácil decir eso que intentar explicar algo que ni tú entiendes completamente. Te volviste experto en respuestas rápidas. Experto en esconder emociones detrás de frases simples. En cambiar de tema antes de hablar de ti. En escuchar los problemas de todos mientras ignoras los tuyos. Y lo hiciste tanto tiempo, que ya ni siquiera sabes cuándo empezaste. Hay personas que llevan años sin decir lo que realmente sienten. No porque quieran mentir, sino porque dejaron de sentirse seguras siendo sinceras. Porque cada vez que intentaban abrirse, sentían que molestaban, que exageraban, que nadie realmente entendía. Así que aprendieron a guardar silencio. Y el silencio se convirtió en costumbre. Por eso ahora te cuesta tanto conectar profundamente con alguien. Porque mostrarte de verdad se siente peligroso. Incluso contigo mismo. Hay días en los que te miras al espejo y experimentas algo difícil de explicar. No es que no reconozcas tu rostro. Reconoces tu cara. Tu voz. Tu rutina. Pero sientes que algo falta. Como si hubiera una distancia entre quien eres por fuera y quien eres realmente por dentro. Y esa sensación asusta.
Porque empiezas a preguntarte si alguna vez mostraste tu verdadero yo. O si toda tu vida fue adaptación. Adaptación para agradar. Para evitar rechazo. Para sobrevivir emocionalmente. Tal vez por eso te sientes tan agotado cuando llegas a casa. No solo por el trabajo. No solo por los problemas. Sino porque sostener una versión de ti mismo todo el día consume demasiada energía. Especialmente cuando nadie sospecha lo que pasa dentro de ti. Y lo más duro es sentirte solo incluso estando acompañado. Puedes sentarte en una mesa llena de personas y aún así sentirte desconectado de todos. Escuchas las conversaciones. Ves las risas. Respondes cuando te hablan. Pero internamente te sientes lejos. Como si hubiera una pared invisible entre tú y el resto del mundo. Y mientras más intentas explicarlo, más imposible parece. Porque no sabes exactamente qué está roto. Solo sabes que algo dentro de ti ya no se siente real. Por eso muchas veces escribes mensajes largos. Y los borras antes de enviarlos. Porque comienzas diciendo lo que sientes. Pero después aparece el miedo. Miedo a sonar dramático. Miedo a no ser entendido. Miedo a sentirte vulnerable frente a alguien. Entonces eliminas todo. Y vuelves a responder algo corto. Algo seguro. Algo vacío. Tal vez llevas tanto tiempo escondiéndote que ya no sabes cómo mostrarte. Y eso duele más de lo que admites. Porque en el fondo si quieres que alguien te conozca de verdad, si quieres sentir conexión real, si quieres dejar de fingir, pero después de tantos años actuando, ya no sabes dónde termina el personaje y dónde empiezas tú. Y quizá esa es la parte más triste de todas. No sentir que el mundo no te entiende, sino sentir que tú mismo dejaste de entenderte hace mucho tiempo. Nadie pierde su identidad de un día para otro. Eso ocurre lentamente. En silencio. A través de pequeñas cosas que parecen insignificantes cuando suceden, pero que terminan cambiándolo todo. Tal vez empezó cuando eras niño. Cuando intentabas expresar algo y alguien respondía: no exageres. No es para tanto. Ya supéralo. Y sin darte cuenta, comenzaste a entender un mensaje muy peligroso, que sentir demasiado incomodaba a los demás. Que mostrar vulnerabilidad podía traer rechazo. Que hablar honestamente podía hacerte sentir avergonzado. Que ser tú mismo no siempre era seguro. Entonces comenzaste a guardarte cosas. Primero pequeñas. Después emociones completas. Aprendiste a callarte cuando algo te dolía. A sonreír aunque estuvieras mal. A actuar normal incluso cuando por dentro te sentías roto. Y quizá nadie tuvo malas intenciones. A veces las personas también están heridas. También están desconectadas. También aprendieron a esconderse. Pero un niño aprende rápido. Especialmente cuando siente que debe cambiar para recibir amor, atención o aceptación. Así comienza la adaptación. Te conviertes en la versión que funciona mejor para cada situación. Con unos eres divertido.
Con otros eres tranquilo. Con otros eres fuerte. Con otros eres obediente. Con otros finges seguridad aunque por dentro estés lleno de dudas. Y lo haces tan bien que la gente empieza a decir cosas como: siempre estás bien. Qué fuerte eres. Qué tranquilo eres. Contigo nunca hay problemas. Y una parte de ti siente alivio. Porque finalmente encajas. Finalmente eres aceptado. Finalmente nadie te rechaza. Pero hay un precio silencioso en convertirte constantemente en lo que otros necesitan. Empiezas a abandonar partes reales de ti para mantener esa aceptación. Partes que lloraban, que dudaban, que tenían miedo, que querían ser vistas. Y poco a poco construyes máscaras tan convincentes que incluso tú comienzas a creerlas. Ese es el problema de fingir durante demasiado tiempo. Al principio sabes que estás actuando. Después ya no. Después las máscaras se convierten en tu personalidad. Y la verdadera versión de ti queda escondida en algún lugar al que ya no sabes cómo regresar. Por eso a veces te sientes vacío aunque aparentemente todo esté bien. Porque el vacío no siempre viene de no tener nada. A veces viene de perderte a ti mismo. Puedes tener trabajo, personas alrededor, conversaciones, rutinas, momentos felices. Y aún así sentir un hueco constante dentro del pecho. Como si algo esencial faltara. Y probablemente sí falta. Faltas tú. La versión auténtica de ti que fue silenciada tantas veces que terminó desapareciendo detrás de personajes creados para sobrevivir. Por eso algunas noches se sienten tan pesadas. Porque cuando el ruido termina, cuando las distracciones desaparecen, cuando finalmente te quedas solo contigo mismo, aparece una pregunta que incomoda demasiado. ¿Quién soy realmente? Y esa pregunta da miedo cuando no tienes respuesta. Porque empiezas a notar algo extraño. Tal vez muchas de las decisiones que tomaste no nacieron de ti. Tal vez muchas cosas que haces son solamente hábitos para agradar. Tal vez muchas partes de tu personalidad fueron construidas para evitar rechazo. Entonces comienzas a cuestionarlo todo. Tu forma de hablar. Tu forma de actuar. Tu forma de relacionarte. Tus gustos, tus sueños. Y aparece una sensación muy difícil de explicar. Como si hubieras vivido demasiado tiempo lejos de ti mismo. Y cuando una persona se desconecta de quién es, también empieza a perder conexión con su vida. Por eso últimamente te cuesta terminar cosas. Pierdes motivación rápido. Abandonas proyectos. Ignoras mensajes. Te alejas de personas. Cancelas planes. Desapareces emocionalmente sin explicación. No porque seas flojo. No porque no te importe nada. Sino porque es difícil sostener una vida cuando ya no sabes quién la está viviendo. Todo comienza a sentirse pesado. Incluso las cosas simples. Porque una parte de ti está agotada de fingir estabilidad todo el tiempo. Y el problema es que casi nadie nota ese cansancio emocional. Desde afuera pareces funcional.
pero por dentro llevas años sobreviviendo. Y cuanto más tiempo pasas desconectado de ti, más fuerte se vuelve el miedo. Ese miedo silencioso que aparece especialmente de noche. El miedo de pensar: tal vez nadie me conoce de verdad. Pero después llega otro pensamiento todavía más doloroso. Tal vez nunca dejé que alguien me conociera. Porque siempre filtraste lo que sentías. Siempre escondiste lo más vulnerable. Siempre mostraste versiones editadas de ti mismo. Y ahora ya no sabes cómo bajar la guardia. Ni siquiera cuando estás solo. Ese es el nivel de desconexión al que puede llegar una persona. Termina escondiéndose incluso de sí misma. Y lo más triste es que muchas veces todo esto ocurre mientras sigues viviendo normalmente. Sigues trabajando. Sigues respondiendo mensajes. Sigues sonriendo en fotos. Sigues diciendo todo bien. Mientras por dentro sientes que te estás perdiendo lentamente. Y quizá esa es la verdadera razón de tu cansancio. No estás roto. Estás demasiado lejos de ti mismo. Y una parte de ti lo sabe. Por eso este vacío no desaparece. Por eso ninguna distracción dura demasiado. Por eso incluso cuando intentas seguir adelante, algo dentro de ti sigue sintiéndose incompleto. Porque el ser humano puede engañar al mundo entero durante años. Pero no puede escapar para siempre de sí mismo. Llega un momento donde ya no puede seguir sosteniendo todo. No ocurre de forma dramática. No siempre hay gritos. No siempre hay lágrimas inmediatas, a veces el colapso empieza en silencio. Empieza cuando te das cuenta de que estás cansado todo el tiempo. Cuando responder mensajes se siente pesado. Cuando hablar con personas agota. Cuando incluso descansar ya no descansa. Y entonces entiendes algo. No estás cansado solo de la vida. Estás cansado de fingir. Cansado de actuar como si estuvieras bien. Cansado de esconder partes de ti para encajar. Cansado de convertirte en versiones diferentes dependiendo de quién tienes enfrente. Porque mantener personajes consume demasiada energía. Y tarde o temprano el cuerpo lo siente. La mente lo siente. El alma lo siente. Hay noches donde caminas sin rumbo solo para no regresar tan rápido a ti mismo. Porque el silencio comenzó a dar miedo. Antes llenabas cada espacio vacío con distracciones. Videos. Música. Conversaciones. Trabajo. Redes sociales. Cualquier cosa que evitara que pensaras demasiado. Pero llega un punto donde ni siquiera eso funciona. Y cuando finalmente te quedas solo, algo dentro de ti comienza a hablar. Una voz que llevaba años enterrada. Una voz cansada de ser ignorada. Y aunque intentas distraerte otra vez, ya no puedes escapar igual que antes. Porque por primera vez en mucho tiempo, empiezas a sentirte a ti. Y duele. Duele darte cuenta de cuánto tiempo pasaste desconectado. Duele recordar cuántas veces escondiste emociones reales. Duele entender que muchas decisiones nacieron del miedo y no de autenticidad.
Pero lo que más duele es descubrir cuánto tiempo llevabas abandonándote. Porque siempre intentaste entender a todos, ayudar a todos, estar para todos, mientras tú desaparecías lentamente. Y quizá nunca lo notaste porque estabas demasiado ocupado sobreviviendo. Sobrevivir se convirtió en rutina. Levantarte aunque estuvieras vacío. Sonreír aunque estuvieras roto. Responder todo bien aunque querías desaparecer. Y un día te miras por dentro. Y casi no encuentras nada familiar. Eso asusta. Asusta sentir que ya no sabes quién eres realmente. Pero en medio de ese colapso aparece una verdad importante. No estabas perdido. Solo estabas escondido. Es diferente. Perderte implica desaparecer. Esconderte implica que todavía sigues ahí. Debajo del miedo. Debajo de las máscaras. Debajo de todas las versiones creadas para protegerte. Sigues ahí. La parte sensible. La parte honesta. La parte que todavía quiere sentirse viva. El problema es que llevas tanto tiempo ignorándola, que ahora escucharla se siente extraño. Por eso muchas personas prefieren seguir distraídas. Porque conocerse de verdad también implica enfrentar dolor. Implica aceptar heridas que nunca sanaron. Implica reconocer emociones que fueron reprimidas durante años. Implica admitir que muchas veces fingiste fortaleza porque sentías miedo. Y nadie quiere mirar eso. Pero llega un momento donde el dolor de seguir fingiendo se vuelve más grande que el miedo de enfrentar la verdad. Ese momento cambia todo. Porque por primera vez dejas de correr. Dejas de actuar. Dejas de escapar emocionalmente. Dejas de anestesiarte con distracciones constantes. Y finalmente permites sentir. Sentir de verdad. La tristeza que evitaste. La soledad que escondiste. La rabia que nunca expresaste. El cansancio emocional acumulado durante años. Y cuando todo eso sale, algo dentro de ti se rompe. Pero no de la forma que imaginabas. No es destrucción. Es liberación. Porque llevabas demasiado tiempo conteniéndote. Demasiado tiempo intentando ser fuerte. Demasiado tiempo tratando de no incomodar a nadie. Demasiado tiempo fingiendo estabilidad mientras por dentro te hundías lentamente. Y por primera vez, te permites dejar de sostener todo. Te permites llorar sin justificarlo. Te permites admitir que estás perdido. Te permites aceptar que ya no quieres seguir viviendo desconectado de ti mismo. Ese momento es brutal. Porque ya no puedes seguir mintiéndote. Ya no puedes repetir estoy bien y creértelo. Ya no puedes esconderte detrás de personajes. Ya no puedes ignorar el vacío. La verdad finalmente te alcanza. Y aunque duele, también trae claridad.
Empiezas a entender que quizá el problema nunca fue que las personas no te comprendieran completamente. Tal vez el verdadero problema fue otro. Tal vez dejaste de escucharte hace años, tal vez ignoraste demasiadas señales internas. Demasiadas emociones. Demasiados límites. Demasiadas heridas. Por agradar. Por sobrevivir. Por evitar rechazo. Y poco a poco te desconectaste de todo lo que eras realmente. Hasta que un día ya no supiste cómo regresar. Pero incluso en medio de ese dolor, hay algo importante que necesitas entender. El hecho de que te hayas escondido no significa que desapareciste. La versión real de ti sigue ahí. Esperando. Esperando que dejes de silenciarla. Esperando que dejes de convertirte en lo que otros esperan. Esperando que finalmente la mires sin miedo. Y quizá por eso este momento duele tanto. Porque por primera vez en años, estás frente a ti mismo sin máscaras. Sin personajes. Sin distracciones. Sin excusas. Solo tú. Y aunque da miedo, también es el inicio de algo que no sentías desde hace mucho tiempo. ¿Verdad? Después del colapso llega algo extraño. Silencio. Pero esta vez no es un silencio vacío. Es un silencio diferente. Como si por primera vez en mucho tiempo dejaras de correr. Y ahí entiendes algo importante. Conocerte otra vez no empieza encontrando grandes respuestas. No empieza descubriendo mágicamente quién eres. No empieza sintiéndote seguro. No empieza teniendo la vida resuelta. Empieza dejando de fingir. Ese es el primer paso. Pequeño. Invisible. Pero profundamente importante. Porque durante años intentaste sostener versiones de ti que ya no podías cargar. Y ahora, aunque todavía tengas miedo, comienzas a soltar. Tal vez lentamente. Tal vez de maneras que nadie nota. Pero dentro de ti algo empieza a cambiar. Ya no tienes tanta energía para actuar todo el tiempo. Ya no quieres seguir diciendo todo bien automáticamente. Ya no quieres seguir viviendo desconectado de lo que sientes. Y aunque eso asusta, también trae alivio. Porque fingir constantemente es agotador. Al principio el cambio duele. Duele sentarte en silencio contigo mismo. Duele dejar el celular a un lado y escuchar tu mente sin distracciones. Duele darte cuenta de cuántas emociones llevabas evitando. Pero también entiendes algo. Las emociones que ignoras no desaparecen. Solo esperan. Esperan años si es necesario. Esperan detrás del cansancio. Detrás de la ansiedad. Detrás del vacío. Hasta que finalmente decides mirarlas. Y cuando lo haces, todo comienza a sentirse más real. No más fácil. Más real. Empiezas a notar cosas pequeñas.
Te das cuenta de cuánto tiempo pasaste viviendo en automático. De cuánto te acostumbraste a priorizar lo que otros necesitaban. De cuántas veces dijiste sí cuando querías decir no. Y aunque eso puede doler, también te devuelve algo importante: conciencia. Por primera vez en mucho tiempo empiezas a observarte de verdad. Sin máscaras. Sin actuaciones. Sin intentar verte fuerte todo el tiempo. Y descubres algo que habías olvidado. Sigues siendo humano. Todavía sientes. Todavía te duele. Todavía necesitas cariño, descanso, conexión, verdad. No te convertiste en una persona fría. Solo te protegiste demasiado tiempo. Y cuando entiendes eso, dejas de odiarte tanto. Porque muchas veces pensaste que había algo malo en ti. Pensaste que eras raro. Demasiado sensible. Difícil de entender. Difícil de amar. Pero la realidad era otra. Estabas emocionalmente cansado de esconderte. Eso cambia completamente la forma en que comienzas a mirarte. Ya no te ves como alguien roto. Te ves como alguien que sobrevivió de la única manera que sabía. Y esa diferencia importa mucho. Porque no puedes reconstruirte desde el odio hacia ti mismo. La reconstrucción comienza cuando dejas de tratarte como enemigo. Cuando dejas de exigirte perfección, cuando dejas de castigarte por sentir demasiado. Cuando entiendes que no necesitas merecer descanso para descansar. Y poco a poco empiezas a hacer cosas diferentes. Cosas pequeñas. Pero reales. Empiezas a quedarte en silencio sin huir inmediatamente. Empiezas a escribir lo que sientes aunque nadie lo lea. Empiezas a preguntarte qué quieres tú, no qué esperan los demás. Al principio parece raro. Porque llevas tanto tiempo viviendo hacia afuera. Que mirar hacia adentro se siente desconocido. Pero algo dentro de ti empieza a despertar. Una sensación olvidada. Presencia. Ya no reaccionas automáticamente a todo. Ya no intentas agradar a todos todo el tiempo. Ya no necesitas esconder cada emoción incómoda. Comienzas a respirar diferente. A hablar diferente. A sentir diferente. Y no porque te hayas convertido en alguien nuevo, sino porque lentamente estás regresando a ti. Ese regreso no ocurre de un día para otro. Habrá días donde volverás a sentirte perdido. Días donde querrás esconderte otra vez. Días donde las máscaras parecerán más fáciles. Porque sanar también cansa. Pero incluso en esos días, algo dentro de ti ya cambió. Ahora sabes lo que pasa. Ahora sabes que el vacío no apareció porque sí. Ahora sabes que el cansancio tenía una razón. Ahora sabes que no estabas loco ni roto. Estabas desconectado de ti. Y cuando una persona finalmente entiende eso, empieza a tratarse diferente. Empieza a escucharse. Tal vez por primera vez en años.
Escuchas las emociones que ignorabas. Escuchas el cansancio que minimizabas. Escuchas la tristeza que escondías detrás de distracciones. Y aunque escuchar todo eso duele, también libera. Porque ya no necesitas fingir frente a ti mismo. Ese es uno de los momentos más importantes de toda reconstrucción. Cuando finalmente puedes mirarte sin escapar. Sin necesidad de distraerte inmediatamente. Sin necesidad de actuar fuerte. Sin necesidad de convertirte en otra persona para sentirte aceptado. Solo tú. Y por primera vez. Eso deja de darte vergüenza. Comienzas a entender que tu valor nunca dependió de ser perfecto. Nunca dependió de ser fuerte todo el tiempo. Nunca dependió de cargar todo solo. Eras valioso incluso cuando estabas perdido. Incluso cuando no sabías quién eras, y quizá nadie te enseñó eso antes. Tal vez creciste creyendo que debías merecer amor siendo útil. Siendo tranquilo. Siendo fuerte. Siendo fácil de manejar. Pero ahora empiezas a descubrir otra verdad. No necesitas actuar para merecer existir. Y cuando esa idea entra profundamente dentro de ti, algo cambia. Tu cuerpo deja de sentirse en guerra constante. Tu mente deja de correr todo el tiempo. Tu corazón deja de sentirse tan pesado. No porque los problemas desaparezcan mágicamente, sino porque finalmente dejas de pelear contra ti mismo. Ese cambio transforma cosas pequeñas. Tu manera de caminar. Tu manera de hablar contigo. Tu manera de descansar. Tu manera de poner límites. Empiezas a darte permiso de existir auténticamente. Aunque todavía tengas miedo. Porque el miedo no desaparece primero. Primero aparece la honestidad. Y después, lentamente, llega la paz. Una paz rara al principio. Silenciosa. No es felicidad exagerada. No es euforia. Es algo más profundo. Es sentir que ya no necesitas escapar constantemente. Es mirarte al espejo y sostener la mirada un poco más. Es quedarte solo sin sentir desesperación inmediata. Es respirar y sentirte presente por unos segundos. Eso también es sanar. A veces pensamos que sanar significa convertirse en alguien completamente diferente. Pero muchas veces sanar simplemente significa volver a sentirte tú. Volver a reconocerte. Volver a escucharte. Volver a habitar tu propia vida. Y quizá por eso el proceso emociona tanto. Porque después de años sintiéndote desconectado, comienzas a sentir pequeños momentos de verdad. Momentos simples, pero reales. Una conversación donde no finges. Una emoción que no escondes. Una decisión tomada pensando en ti. Un límite que finalmente colocas. Un instante donde dejas de actuar. Y en esos momentos entiendes algo hermoso. La versión real de ti nunca desapareció completamente. Solo estaba esperando que dejaras de abandonarla. Y poco a poco, muy poco a poco, empiezas a sentir algo que no sentías desde hace muchísimo tiempo. Paz. No una paz perfecta.
No una vida perfecta. Solo la tranquilidad de ya no estar huyendo de ti mismo. Y tal vez ahí comienza realmente tu vida. No cuando el mundo finalmente te entiende, sino cuando tú finalmente decides volver a escucharte. Tal vez todavía no tienes todas las respuestas. Tal vez sigues confundido algunas noches. Tal vez todavía hay partes de ti que no entiendes completamente. Tal vez todavía existen heridas que no sabes cómo sanar. Pero algo importante cambió dentro de ti. Ya no quieres seguir viviendo lejos de quien eres. Y eso ya es un comienzo. Porque durante mucho tiempo pensaste que el problema era no encajar. No ser entendido. No sentirte conectado con las personas. Pero ahora sabes que el dolor iba más profundo. Te habías desconectado de ti mismo. Y cuando una persona deja de escucharse durante años, la vida empieza a sentirse vacía incluso cuando aparentemente todo está bien. Por eso nada terminaba de llenar ese vacío. Por eso las distracciones solo funcionaban un rato. Por eso el cansancio emocional seguía regresando. Tu mente llevaba demasiado tiempo intentando sostener una versión de ti que no era completamente real. Pero ahora algo dentro de ti despertó. Tal vez todavía tienes miedo. Tal vez todavía dudas. Tal vez todavía no sabes exactamente quién eres. Pero al menos ya no quieres seguir siendo alguien falso. Ya no quieres esconder cada emoción. Ya no quieres vivir únicamente para agradar a otros. Ya no quieres seguir ignorando todo lo que sientes solo para parecer fuerte. Porque finalmente entendiste algo. La paz no aparece cuando todos te aceptan. La paz aparece cuando dejas de abandonarte a ti mismo. Y quizá por primera vez en mucho tiempo, comienzas a sentirte presente en tu propia vida. No perfecto. Presente. Empiezas a notar momentos simples que antes pasaban desapercibidos. Una conversación sincera. Un momento de calma. Una emoción real. Un instante donde ya no necesitas fingir. Y aunque parezcan cosas pequeñas, para alguien que pasó años desconectado de sí mismo, significan muchísimo. Porque representan regreso. Regreso a tu verdad. Regreso a tus emociones. Regreso a la persona que ocultaste para sobrevivir. Y tal vez el camino todavía sea largo. Habrá días buenos. Habrá recaídas. Habrá momentos donde volverás a sentir miedo de mostrarte tal como eres. Pero ahora sabes algo que antes no sabías. No necesitas convertirte en otra persona para merecer amor. No necesitas actuar todo el tiempo para ser aceptado. No necesitas esconder tus emociones para tener valor. Nunca necesitaste desaparecer para pertenecer. Y quizá esa es la mentira más cruel que cargaste durante años. La idea de que debías sacrificarte emocionalmente para que otros se quedaran. Pero la verdad es otra. Las personas correctas no te van a amar por la máscara. Van a conectar contigo cuando finalmente tengas el valor de ser real. Y sí, eso da miedo. Porque ser auténtico también implica riesgo,
implica sentirte vulnerable. Implica aceptar que no todos van a entenderte. Pero seguir fingiendo cuesta todavía más, cuesta tu identidad, tu paz, tu conexión contigo mismo. Por eso hoy, aunque todavía estés sanando, algo dentro de ti ya respira diferente. Porque dejaste de huir. Y quizá ese sea el verdadero inicio de todo. No el día en que resolviste tu vida. No el día en que desaparecieron tus problemas. No el día en que el mundo finalmente te entendió. Sino el día en que decidiste escucharte otra vez. Porque quizá conocerte de verdad sea el comienzo de tu vida. Y si alguna vez sentiste que nadie te entiende, escribe en los comentarios. Todavía estoy buscándome. Tal vez más personas de las que imaginas se sienten exactamente igual. Y si este video habló por ti, suscríbete. Porque a veces una sola reflexión puede hacer que alguien deje de sentirse solo.